Hermanos, vamos a continuar allí con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a orar primero. Padre, te damos gracias, te amamos, gracias por tu amor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por estos niños, Padre, que tú has, Señor, movido en sus corazones. Y ahora, Padre, que al abrir tu palabra nosotros seamos redarguidos, Señor, enseñados. Que tú, Padre, nos hables a nuestra necesidad, a nuestro corazón, Señor, para poder vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Como dijimos cuando hablamos en aquella introducción a esta carta, ¿verdad? Esta carta es una carta escrita a una iglesia que está en tribulación. ¿Se acuerdan? Dijimos que era una carta escrita a una iglesia que estaba pasando en esos momentos por tribulaciones y persecuciones. Vimos cómo Pablo, esta iglesia se forma en medio de tribulaciones, en medio de persecuciones, que hombres malos van a perseguir a Pablo, incluso saliendo de Tesalónica se va a Berea y hasta allá lo van a perseguir a Pablo, de esta iglesia de Tesalónica. Y es una carta escrita a una iglesia atribulada. ¿Sí? O sea, históricamente es una iglesia atribulada, hermanos. ¿Qué nos enseña esta carta, hermanos? A vivir en medio de las tribulaciones. Esta carta nos enseña claramente cómo podemos vivir en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, en medio de las cosas que nos sorprenden en esta vida. Hermanos, porque hay una cosa segura para nosotros: pasaremos tribulaciones. Sea usted cristiano o no, esta vida está llena de problemas, de retos, de tribulaciones. Eso es lo único seguro en esta vida. Bueno, y los impuestos y la muerte. La gran diferencia, hermanos, es que usted y yo podemos enfrentar las tribulaciones con una bendición que es la presencia de nuestro Dios continua en la vida. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? La gente que no conoce a Cristo también tiene problemas, también tiene tribulaciones, también tiene retos que enfrentar. Y los cristianos no somos la excepción. La gran diferencia, hermanos, es que créalo o no, las tribulaciones son la universidad de nuestro Señor. El Señor nos está capacitando, nos está entrenando, nos está formando a su imagen a través de las tribulaciones. Probablemente yo no sería la persona que hoy soy, y no quiero ser el ejemplo de nada, hermanos, si no fuera por las tribulaciones, los problemas, las situaciones que he pasado a través de toda mi vida. Algunas muy difíciles, otras tal vez no tanto, pero es lo que ha conformado mi carácter y la persona que soy. Y si algo bueno tengo, ha salido de allí, hermanos. Insisto, sin ser el ejemplo. Pero hay algo que debemos de entender de las tribulaciones. Si esta carta es una carta dirigida a una iglesia atribulada, podemos entender qué es lo que Dios, qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos diría cuando estamos en tribulación. Y desde el versículo 13 del capítulo 4 hasta el versículo 11 del capítulo 5, el Señor nos va a hablar de un futuro que si centramos nuestra vida en Él, las tribulaciones las podremos pasar con mayor facilidad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando nos enfrascamos demasiado en las tribulaciones, cuando las tribulaciones se hacen grandes en nuestra vida, cuando las tribulaciones sentimos que nos van a destruir, es porque hemos perdido la vista de la eternidad. Es porque hemos quitado la vista de la eternidad. Lo que Dios nos está diciendo es: hey, esto que estás pasando es peccata minuta, es algo pequeño, no importa de qué tamaño sea la tribulación. En realidad, comparado con la eternidad y lo que viene, esto es cosa pequeña.
Cada vez que estamos enfrentando tribulaciones, problemas, dificultades, en lo que debemos pensar es en lo que viene. Un golpe muy fuerte para mí fue la muerte de mi hermano. Él murió en el 2021 de COVID. Mi hermano los primeros días de enero falleció y fue un momento difícil para mí. Por supuesto que sí. ¿Qué me ayudó a pasar por ese momento, hermanos? Saber y estar seguro que un día me voy a reencontrar con mi hermano. Tener la certeza absoluta de que un día voy a encontrarme con mi hermano. Y seguramente nos vamos a abrazar y nos vamos a platicar y vamos a vernos cara a cara, ¿verdad? Además, de una manera diferente a como nos veíamos aquí en la tierra, porque tal vez a veces aquí en la tierra mi hermano y yo discutíamos o lo que sea, ya va a ser muy diferente. Pero estoy seguro que un día lo voy a ver. Y vamos a estar juntos. Y cualquier tribulación, si centramos nuestra mirada en la eternidad, hermanos, realmente veremos la dimensión real de esa tribulación. La dimensión que realmente tiene. Así que vamos al capítulo 5, versículo 1. Ya vimos, Pablo va a hablar en el capítulo 4, versículo 13, acerca del arrebatamiento. De lo que está hablando allí Pablo es acerca del arrebatamiento. Y ahora Pablo va a hablar acerca de la segunda venida, que son dos momentos diferentes. Más bien, es el mismo evento con una diferencia de tiempo. Para quienes dicen que no, eso no es cierto, que no hay arrebatamiento, que todo es... Bueno, si ustedes leen cuidadosamente el capítulo 4, versículo 13, prácticamente habla Pablo en primera persona. O sea, dice, pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios a los que durmieron, por lo cual os decimos esto en Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos, está hablando en primera persona. O sea, está hablando de lo que le va a pasar a él y a la iglesia en ese momento. Y cuando empieza a hablar en el capítulo 5, ahorita que lo empecemos a leer, vamos a ver cómo Pablo está hablando de ellos. Claro, con respecto a nosotros, pero de ellos. Capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a una mujer encinta y no escaparán. Fíjense, no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hay varias cosas muy curiosas en este pasaje. El primer tema curioso de este pasaje. Cuando uno le dice, a veces cuando se dice por ahí, oye, es que yo creo que el Señor Jesús está muy cerca, vemos las señales, y siempre alguien muy bíblico dice, perdóname, pero Dios dice que los tiempos y las ocasiones nadie los conoce. Ahí un pasaje que dice ahí en Hechos 1:7, ¿verdad? Toman ese pasaje, es que nadie sabe ni el día ni la hora, y los tiempos y las ocasiones nadie los conoce. Pues les voy a decir algo, que eso no es así.
Cuando habla del tiempo, y hermanos, quiero aclarar que yo no sé griego ni he estudiado griego, pero tengo mis diccionarios. Cuando Dios habla del tiempo, habla de dos palabras. Una palabra es cronos y otra palabra es kairos. Cronos es un tiempo lineal. De ahí viene la palabra cronómetro, ¿verdad? Cronología. Es el tiempo lineal, presente, pasado y futuro. Ese es el tiempo lineal de Cronos. Y kairos, según lo que leí, es el tiempo que se da en un momento. Por ejemplo, el momento en que una mujer va a dar a luz, ese momento específico ese sería kairos. Ha llegado el momento de la predicación. Ese sería un momento específico, kairos. Bueno, pues cuando en Hechos 1:7 dice los tiempos y las ocasiones, es la misma palabra que está usando aquí Pablo cuando dice acerca de los tiempos y de las ocasiones. Cuando el Señor dice los tiempos y las sazones, aquí habla Pablo de los tiempos y de las ocasiones. ¿Sí? Es la misma palabra, kairos. Fíjense, el Señor Jesucristo en ese momento de Hechos le dijo a Pedro, nadie sabe el tiempo y las ocasiones. Sin embargo, aquí Pablo les dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué pasó entre Hechos 1:7 y más o menos 50 años después, o 30, 40 años después que se escribe la primera carta a los tesalonicenses? Entre otras cosas, hermanos, ¿verdad? Allá en Hechos 1 todavía estaba pendiente el reino. Todavía no se había cerrado la puerta del reino. Todavía el Señor Jesucristo podía regresar en esa generación. Para este momento la puerta del reino estaba cerrada. El Señor Jesucristo vendría en un futuro. Y entonces lo que nosotros podíamos ver son las señales. Y sabríamos perfectamente que el Señor va a regresar. Porque dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. El día del Señor es la segunda venida del Señor Jesucristo. Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero que nosotros sabríamos perfectamente bien cuándo será ese día. Ahora, no me malentiende, hermanos. Porque luego por ahí alguien dijo que yo dije la fecha de la venida del Señor y no es cierto. No es cierto. Se los voy a explicar como una mujer y curiosamente Pablo usa esta misma figura así, de una mujer embarazada. ¿Sí me explico? Cuando ya la mujer está así, uno dice, madre mía, le va a explotar a esta mujer. Uno sabe que ya está próxima a dar a luz. Ahora, ¿qué día exacto? El lunes. El viernes 1 de septiembre del 2023 va a dar a luz, no lo podríamos decir. Podría ser unos días después, unos días antes, pero algo sí estamos seguros. ¿Qué es lo que estamos seguros? Que esa mujer ya va a dar a luz. A veces uno las ve y dice, esto no tarda un mes, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando mi hermana estaba esperando a su primer bebé, ¿verdad? Y estaba la pobre que explotaba y decía, ay, ¿cuándo nacerá? Le digo, pues es cuestión de minutos, me da el corazón, ¿no? Me da el corazón que es en minutos, porque la pobre, sí, creo que a los 2 días fue cuando ya nació mi sobrino, porque la pobre estaba. Eso es más o menos lo que está diciendo Pablo. Hermano, si el día y la hora nadie la conoce, ni usted ni yo lo podríamos decir, pero lo que sí podemos ver son las señales. Y la Biblia tiene muchas señales, no voy a hablar hoy de ellas, no es el propósito de esta predicación, pero sí podemos entender que el día del Señor pudiera estar cerca. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y vuelvo a lo que dice Pablo. Sabemos que esa mujer va a dar a luz. Así estamos. A ver, ¿no? Va a dar a luz. ¿Cómo la sorprendan los dolores de parto? Eso sí, la van a sorprender, ¿no? O sea, un día de repente en la mañana, ¿sí? La van a sorprender los dolores de parto.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esta es una de las señales. Una de las señales es que se pacificará el Medio Oriente, por ejemplo, ¿verdad? Se va a pacificar el Medio Oriente y alguna de estas cosas. Insisto, no voy a entrar en eso porque no es el propósito de la predicación. Pero fíjese lo que dice aquí. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Debemos de aclarar este punto, hermanos, para que quede bien claro. El próximo evento que la iglesia va a vivir es el arrebatamiento. Pablo lo explicó muy claro allí en 2 de Tesalonicenses 4:13. ¿Ok? Y vamos a dejar algo bien claro. El arrebatamiento se va a dar porque la iglesia fracasó en su propósito. Y claro, yo vi ahorita así. Por supuesto, hermanos. Pablo dice claramente que antes del arrebatamiento viene la apostasía. Pablo dice que es la apostasía. Cuando el Señor ya algo no le sirve, lo quita de en medio. La iglesia, en su propósito de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, va a tener un fracaso rotundo, hermanos. Y entonces, Él va a quitar a la iglesia de en medio y se la va a llevar. Y entonces, como dice ahí en Romanos, le va a dar, ahora va a trabajar con quien sí pueda llevar adelante el propósito. Pero nosotros, hermanos, el siguiente evento que estamos esperando es el arrebatamiento. ¿Sí? Todo el día del Señor, la segunda venida de Cristo, comienza desde el arrebatamiento. Cuando algunos que no están de acuerdo con esta posición, y no quiero decir que estén mal, pero ahí es una posición que tienen, es que dicen que Cristo viene 2 veces, primero por su iglesia y después cuando en su segunda venida. No, hermanos, todo eso es más, el día del Señor es 1000 años. El día del Señor comienza con el arrebatamiento y termina cuando termine el milenio. Ese es el día del Señor, el que habla la segunda venida del Señor. Y aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es esto, hermanos. Lo que Pablo le está enseñando a la iglesia. Porque el propósito de Pablo era aclarar este punto. Porque había algunas doctrinas extrañas allí acerca de este punto. Pero lo que realmente Pablo le quería decir a la iglesia es lo que dice allí en el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos, ese día no nos puede sorprender porque nosotros somos hijos de luz. No somos hijos de la noche, somos hijos del día, no de la noche. ¿Por qué del día, hermanos? Porque si Cristo es el sol de justicia, hermanos, nosotros estamos a la luz de Cristo. Cuando es de día, estamos a la luz de ¿qué? Del sol. Si usted y yo somos hijos de día, quiere decir que estamos a la luz de nuestro sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia según Malaquías? El Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia. Él es el sol de justicia. Entonces, hermanos, no nos puede sorprender este día porque nosotros seremos arrebatados antes. La pregunta es, ¿usted está a la luz del día? Porque esa es la pregunta verdadera. Y no porque usted sea bueno, no porque usted se haya portado bien, no porque usted sea maravilloso, no. Es porque un día decidimos entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Decidimos arrepentirnos, ir a sus pies, creer en Él por fe y entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Eso es estar a la luz del sol de justicia. No tenemos ningún mérito, no tenemos algo que podamos hacer para estar a la luz del día. No hay nada que podamos hacer en nuestra vida para estar a la luz del día, más que tener fe y entregarle nuestra vida al Señor. La pregunta es si tú estás a la luz del día.
¿O todavía estás en tinieblas? Esa es la pregunta. Porque si todavía estás en tinieblas, ese día te va a sorprender, porque ese es el día de la ira del Señor. Cuando venga Él, va a ser el día de la ira del Señor. Los tiempos antes de que venga Él, la tribulación que va a pasar este mundo, va a ser el día de la ira, del juicio de Dios sobre esta tierra. El mal llegará a tal nivel y colmará a tal grado que el Señor va a tener que venir y enjuiciar a este mundo, porque habremos colmado la maldad a ese grado. Y hermano, ¿cómo no es que estaremos colmando la maldad? Si estamos, y eso es lo que apenas se viene, si estamos a 3 minutos de legalizar la pederastía, por ejemplo. Es algo que ni siquiera concibo. Que diario matemos niños inocentes en el vientre de su madre. Diario matemos millones de niños en los vientres de sus madres. Eso es el colmo de la maldad, hermanos. El colmo de la maldad. Y por eso el Señor vendrá a hacer juicio. Pero hermanos, nosotros no estamos en tinieblas. Versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La tribulación es el día de la ira del Señor. Por eso yo estoy seguro que no pasaremos la tribulación, hermanos, porque no nos puso Dios para ira. Nosotros no tenemos que pasar por esa ira, no porque, insisto, no porque seamos buenos, no porque nosotros seamos maravillosos, no, simplemente por haber creído en el Señor Jesucristo, ya no estamos para la ira que se desatará sobre el mundo entero. Y ahora Pablo lo que le dice, y esto lo diría a cualquiera, oye, estás en tribulación, viene un día, uno, en que si eres del Señor serás arrebatado, y 2, si no eres del Señor vas a enfrentar la ira de Dios. Espero que estés en la luz, que hayas conocido al Señor, pero viene lo siguiente, por tanto, no durmamos, sino velemos y seamos sobrios. Mire, hermano, cuando viene la tribulación a nuestras vidas, muchos hermanos, ¿qué es lo primero que hacen? Lo primerito, así, no falla. Lo primerito que hacen es dejar de venir a la iglesia, ¿no? Es más, hasta hay los que se enojan con Dios. Alguna vez hablé con algún hermano que no venía. No, hermano, es que oiga, es que no me acuerdo que el trabajo y esto, oiga, yo soy cristiano y los no cristianos les están creciendo y yo que soy cristiano, vea nada más, es que el Señor, y la verdad sí estoy enojado con Dios. Le dije, hermano, guarde su boca, no ande diciendo cosas. Ahora sí que no acarree maldición a su vida. Y no es que acarreemos maldición, hermanos, pero decir estoy enojado con Dios me parece, no sé, un reto muy tremendo hacia Dios. Por eso Pablo le dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Fíjense que este velar y ser sobrios es lo que Pablo siempre le dice a las iglesias. Siempre les dice a las iglesias que velen y sean sobrias, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que velan? Contrario a los que se duermen, ¿no? ¿Y quiénes son los que son sobrios? Contrario a los que ¿qué? A los que están borrachitos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, velan los que no están dormidos y son sobrios los que no están borrachitos. Y fíjense, es lo que le dice Pablo a las iglesias, a la iglesia. 1, no te duermas. Lo diría la iglesia, pero también lo diría a nosotros individualmente. No te duermas. No te duermas.
Hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Hermano, eso no es que usted a veces le gane el sueño aquí en el culto. No, no, no. Eso es que a veces, o muchas veces, o mucho tiempo, hermanos, nada más venimos al culto, oímos misa y nos vamos. Y lo demás, anda, vete. Literalmente, estamos dormidos. Yo le decía al equipo, en el aniversario el domingo pasado, le decía al equipo, le digo, estoy feliz porque veo una iglesia que está trabajando, hermanos. Nos felicitaron mucho por el aniversario, hermanos y gente que invitamos. Y le dije, es el trabajo de toda esta hermosa iglesia. Que no está dormida, hermanos, pero que no nos durmamos. Y la otra es seamos sobrios, porque hay iglesias, perdón hermanos, pero hay iglesias que están borrachas, están borrachitas, no de alcohol. O hay cristianos que están borrachitos, no de alcohol, hermanos, no de alcohol. Están borrachos, están embriagados del mundo, están embriagados de lo material, están embriagados de soberbia, están embriagados o estamos embriagados de todas estas cosas, hermano. ¿Qué es lo que Pablo les dice? No durmamos. Hay mucho trabajo, hermanos. Mucho trabajo. Muchas almas que todos los días se pierden. Mucha gente que todavía va a conocer al Señor. Si leen lo que escribí en la revista, ahí lo que digo es, hagámonos una pregunta, ¿cómo sería este mundo si Betel no existiera? Y a mí me aterra, porque mi mamá conoció al Señor en una iglesia allá por Coacalco, que fue misión de Betel, y que el pastor con todo el ímpetu misionero y esta iglesia misionera pusieron una misión allí en Coacalco, y gracias a eso mi mamá conoció al Señor, y gracias a eso yo conocí al Señor. Y ahí mismo digo, ¿cuántos van a conocer al Señor por nosotros, por nuestro trabajo, por lo que hacemos? Por eso la exhortación de Pablo es no durmamos, porque sabe que además hay otro beneficio. Cuando estamos en medio de las tribulaciones, mantenernos ocupados en la obra de Dios, podemos entender la tribulación en el contexto en el que Dios quiere que la entendamos. Dios nos está capacitando en medio de las tribulaciones. Versículo 7, por los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe. Y la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Por eso, hermanos, algunos hermanos dicen, ay, me falta fe. Yo les diré, hermano, lea más su Biblia. Yo creo que ahí está el problema. Pídasela a Dios, pero lea más su Biblia, porque lo que fortalece nuestra fe, aparte de las tribulaciones, es conocer la palabra de Dios. La fe viene de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. Con la coraza de fe y de amor. Y de amor. Hermano, las tribulaciones son mucho menores cuando se viven en comunidad. Mucho menores. Cuando yo puedo alzar la mano, hermanos, tengo un familiar enfermo y hay un hermano que ora por mí, otro hermano que me dicen, ¿qué te puedo ayudar, hermano? Un hermano que me acompaña, un hermano que sostiene mi mano. Tal vez no puedan resolver mi tribulación, hermano, pero es muy diferente vivir una tribulación solo, pasar por una tribulación solo, que pasar por una tribulación con mi familia espiritual a mi lado. Con una familia espiritual que sé que me ama. Son dos cosas muy distintas.
como le llamarían los psicólogos, con una red de apoyo que tengo a mi lado. No es lo mismo, hermanos. Yo recuerdo cuando nació Victoria, que estuvo muy grave, que todo, y hermanos, el hermano que me hablaba, que estaba orando, otro hermano que nos fue a visitar allá al hospital, algún otro hermano y una red de hermanos que estaban orando, y una red de hermanos, y hermano, no es lo mismo pasar una tribulación solos que pasar una tribulación con una familia espiritual que nos ama. Con una familia de carne que nos ama. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí es lo que dice. Hermano, cualquier tribulación que usted tenga, piense, uno, ¿qué pasará? Y dos, comparado con la salvación tan grande que tenemos, hermano, las tribulaciones no son nada. No son nada. Cuando pensamos en esta guerra de las galaxias, de los cielos, lo que se está disputando en los cielos, hermanos, y que nosotros somos parte de ello, realmente nuestras tribulaciones son pequeñas, hermanos. Son muy pequeñas. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos uno a otro, así como lo hacéis. En última instancia, hermanos, no importa qué podamos vivir, somos del Señor y pertenecemos a su cuerpo. Y quiere que le diga algo, eso es un enorme privilegio, inmerecido completamente, que solo proviene, que solo ha sido por el amor que nos tiene nuestro Dios, que no lo merecemos tampoco. Solo ha sido porque Dios nos amó primero. Ni siquiera nosotros lo amamos a Él primero, sino porque Dios nos amó primero, hermanos. Así es que siéntase gozoso, hermanos. Tenemos un enorme privilegio inmerecido. Así es que esto nos mueva, hermanos, a no dormir o a no dormirnos. Yo sé que esta iglesia está despierta, pero que eso nos lleve a permanecer despiertos y a no emborracharnos de las cosas que hay allá afuera. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este amor tan grande y tan inmerecido que tenemos. Gracias porque no merecemos nada, Señor, pero tú en tu infinito amor has querido hacernos tus hijos, darnos un ministerio, darnos la salvación, Señor, participar contigo en los planes que tú tienes para este mundo. Gracias, Señor, que seamos padres siempre, personas trabajadoras, Señor, amorosas, llenas de fe, Padre, para servirte con toda la pasión de nuestro corazón y con todo nuestro amor, Señor. Y que siempre veamos a la eternidad como algo esperanzador para nosotros, porque sabemos que un día estaremos por toda la eternidad contigo, Señor, que es nuestro más grande anhelo. Para poder decir en nuestro corazón, como decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque quisiéramos estar contigo, Señor. Pero sabemos que nos tienes aquí porque tienes un ministerio y un propósito para nosotros. Padre, que podamos cumplirlo siempre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.